tal, jóvenes? Buenos días, una nueva clase, un nuevo día de aprendizaje. Bueno, continuaremos con nuestros temas. Ahora vamos con los sistemas expertos que se refieren a los sistemas de producción. Todos sabemos que mientras más conocimiento tenemos de un área específica, más indispensable y expertos nos convertimos para solucionar los problemas diarios que nos presenten. Sabemos que eso significa que los profesionales cada vez eleven más sus honorarios por la experiencia y conocimiento que tienen. Es decir, entre más conocimiento tengo, más puedo cobrar o más solicitado voy a estar. Entonces, eso es lo que, hablando de un profesional o una persona experta en algún sentido, ¿no? Pero también sabemos que hay pocas personas que se les puede considerar expertos y sería necesario que el conocimiento que posee lo distribuya y generalice hacia otras sociedades o localidades geográficas de las organizaciones para que sirvan de apoyo a los demás. Bueno, entonces, un sistema, hablando de una persona que es experta, es necesaria en muchos lugares. Supónganse ustedes que conocen un doctor muy bueno, ahorita que pasó esta enfermedad, que está sanando a personas de COVID, ¿no? Entonces este doctor es muy bueno y ha estado curando a todas las personas, pero por una parte nos podemos quedar con este experto, es decir, decirle a todas las personas que hay un doctor ubicado en San Cristóbal, en la calle X, en el número X, y que está atendiendo a todas las personas y les está ayudando a recuperarse. Entonces esta persona experta pues va a curar todo lo que hay en San Cristóbal, pero un problema que se tiene con esto y tiene que ver con base al conocimiento es que este se distribuya, es decir, que pueda estar disponible en otros lugares y que no solo se tenga que utilizar en un mismo lugar. Quizás no les logré explicar bien en cuanto a sistemas operativos. Existe el sistema operativo Linux, que es una distribución gratuita, y una de sus reglas es que es un sistema que puede ser utilizado en cualquier parte. A diferencia de Windows, que se tiene que pagar una licencia, Linux te permite utilizar su sistema operativo con la condición de que puedas mejorar o lo que sigas las mismas reglas, que sigue siendo un código abierto y gratuito, ¿no? Entonces, una persona experta en un solo lugar no nos sirve. Entonces, estamos básicamente viviendo un mundo digital, ¿no? Yo ya lo empecé a vivir desde hace como 10 años, desde la aparición del internet. Pues ya no es la misma época en la que creíamos, en la que quizás la industria, la revolución industrial, cosas venían cambiando el mundo. Ahorita la parte tecnológica es demasiado potente y tiene la ventaja de ser algo que está siendo elevado a la N. ¿A qué nos referimos con elevado a la N? Que cada vez, entre más se utilice, más fácil es de utilizar entre más se esté utilizando, más viabilidad va a ser para crear nuevas cosas. Por ejemplo, hace tiempo crear un teléfono celular, un smartphone, y solo estaban lo que eran los BlackBerry y los iOS, los teléfonos que salieron. A partir de la explosión de Android y de esta competencia que tienen todos los teléfonos, existen aproximadamente unas 200 o 300 marcas de teléfonos celulares, si no es que más, no tengo el dato correcto o concreto, donde precisamente tener un código abierto y que se pueda replicar sin necesidad de que venga el ingeniero de Apple o el ingeniero de BlackBerry, ya no existe, a decirme cómo lo tengo que hacer, sino que este mismo conocimiento se pueda volver a utilizar, hace posible todo ese tipo de cosas. Entonces, tenemos una problemática, que todas las personas, por ejemplo, estamos hablando de este doctor que yo les digo que es muy bueno. Entonces, este doctor puede llegar a tener cansancio, se puede enfermar, puede cambiarse de ciudad, puede fallecer incluso, ¿no?, por estar atendiendo personas de COVID. Entonces, ese conocimiento que está en su memoria, que está en su mente, se pierde. Es decir,
no tendríamos cómo sustituir al experto, porque él es el único que sabía. Y peor aún si él nunca compartió sus recetas, si nunca dejó un libro, si nunca dejó su conocimiento que se pudiera transformar. Entonces ahí es donde existen dos motivos o dos razones para crear los sistemas expertos. El primero es para capturar el conocimiento de un experto y extenderlo a las demás personas de una organización o sociedad, y poder utilizarlo cuando el experto ya no esté, deje de trabajar o las condiciones no lo permitan. A eso es cuando una de las principales razones cuando se crea un sistema experto, es decir, que el mismo sistema sea el que va a hacer la función de un experto. Hasta el momento no se llega a sustituir pues, a una mente humana, pero sí se puede transformar el conocimiento. Es decir, vean que una de las ventajas de una computadora es que puede estar trabajando 24/7 y obviamente la mente humana no puede trabajar tanto tiempo. Entonces, lo que se hace es tratar de pasar ese conocimiento a la computadora, como ya habíamos visto en el ejemplo de redes semánticas, de tratar de hacer gráficos, algo que entienda la computadora para que pueda interpretar y realizar sus propias deducciones y su propio análisis, ¿no? Entonces, se trata de evitar que el conocimiento quede perdido en un lugar que ya no se pueda utilizar, porque él es el único que sabía, él es el único que tiene conocimiento, ¿no? Entonces, es muy común que se tiene que crear este tipo de sistemas, porque ahora, la época en la que les digo que estamos viviendo, es necesario ya crear estos sistemas expertos, teniendo internet, teniendo las bases de datos, teniendo el hardware cada vez más potente, teniendo los sistemas de almacenamiento que permiten reutilizar la información y clasificarla de mejor manera. Entonces, ese conocimiento se pasa a una computadora, se hacen los ajustes necesarios para que pueda emular el pensamiento de este experto y así tenerlo en un sistema y poder distribuirlo en otros lugares, ¿no? Como segunda razón para crear un sistema experto está el poder de procesamiento. Falta de sentimientos, emociones y factores psicológicos y físicos de los computadores ayudan a aprovechar el conocimiento de un experto de la manera más óptima, ¿sí? Entonces, algo que pasa mucho con los humanos, bueno, incluso pasa conmigo, es que a veces el hecho de tener ese sentimiento de decir, a ver, supónganse que yo entre ustedes 5 yo tengo que elegir al mejor estudiante y al que le van a dar una beca, ¿no? Entonces, yo puedo aplicar exámenes, puedo aplicar los conocimientos necesarios, pero de repente una de las personas que quizás creo que no es la más óptima, por decir el número 3 o el número 4, no importa, no voy a decir nombres, queda, pero veo que el número 2 tiene la opción también de llegar. Entonces yo, como soy el docente, puedo cambiar los exámenes y hacerlo conforme yo me parezca más óptimo, ¿no? Entonces me guío yo por las corazonadas o por el sentimiento, y eso es algo que las computadoras no tienen. Entonces, la computación es muy clara y no te permite ese tipo de sentimientos o razonamientos, que sí existe forma de identificar a través de sensores cuando alguien está mal, pero la computadora razona conforme a hechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que en estos días se va a jugar la final de Cruz Azul contra Santos, creo que es en el fútbol. Entonces, alguien que le va al Cruz Azul, si quiere hacer su apuesta, obviamente va a apostar por Cruz Azul. Alguien que le va a Santos va a apostar por Santos. Pero la computadora, si tú le preguntas y hace un análisis de quién va a ganar, no te va a decir que va a ganar el equipo preferido de la computadora, sino que la computadora, en base a los hechos, va a decir tal equipo tiene más posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque se debe de evitar ese tipo de sentimientos para poder trabajar, ¿no? Imagínense ustedes que tienen novio o novia y de repente van a hacer tarea y dicen, no, pues ¿sabes qué? Mejor vamos al parque y vamos a comer un helado, ¿no? Entonces, la computadora no tiene esa sensación de decir, sí, mejor voy a hacer mi helado y en la noche lo vengo a hacer. No, porque no manejan las emociones y su único trabajo es estar realizando esas funciones, cosa que los humanos sí hacemos. Entonces,
es una de las grandes razones para implementar los sistemas expertos o la inteligencia artificial, porque se evita ese tipo de errores. Si ustedes pueden revisar el primer video que les pedí que vieran del carro Tesla, que solito se va manejando, y cosas, muchas empresas están optando por básicamente computarizar todo su sistema de producción, es decir, una línea de ensamble directamente lo va a hacer una computadora, porque puede trabajar más horas, porque no tiene cansancio, porque no va a decir hoy no quiero ir a trabajar, o porque no va a decir es que sabe que jefe, hoy tengo mucha hambre, mejor me voy a ir a comer. Entonces, por eso están pasando, porque se evitan este tipo de sensaciones que reducen la producción, y ya una vez identificado el proceso que se tiene que hacer, ya no es necesario básicamente la mano de obra humana, porque si algo lo puedes sistematizar y hacerlo de manera automática, pues ya nos evitamos la parte de las personas, que no quiere decir que no sean indispensables las personas, pero hay ciertas áreas en las que sí se puede cambiar a un robot por un humano, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cambiar a lo siguiente, ¿no? Entonces, tenemos el mecanismo de inferencia. Ya les había dicho que la palabra inferencia se refiere a realizar deducciones. Entonces, ¿cómo la computadora va a realizar deducciones? Pues a través del conocimiento el que se le va a impartir. Entonces, tenemos primero la MLP, que es la memoria a largo plazo, que son todos los recuerdos que nosotros como humanos tenemos, ¿no? Si yo les preguntara ahorita cómo se llama su abuelito paterno, entonces antes de esa pregunta ustedes no tenían el nombre a la mano, pero como yo les acabo de decir, empezaron a escarbar en toda su base de datos de su cerebro cómo es que se llama su abuelito paterno. La memoria a corto plazo es esa sensación que en este momento ya saben cómo se llama su abuelito paterno, porque yo se los acabo de preguntar. Entonces es una memoria que tienen instantánea en ese momento, ¿no? Entonces, a través del razonamiento yo puedo tomar y decirles, darles un consejo, es decir, voy a ver toda la información que tengo en mi base de datos a largo plazo, la voy a unir, voy a empatar con la información que tengo a corto plazo, y de ahí voy a empezar a razonar. ¿Qué es razonar? Pues ligar, interpretar, sumar, hacer operaciones dentro de mi cerebro, y que esto, a través de operaciones lógicas, a través del mismo pensamiento, yo pueda realizar una deducción, un análisis, no llegar a una conclusión. Pero ¿cómo vamos a llegar este conocimiento a una computadora? ¿Cómo yo lo voy a interpretar el proceso que hay dentro de mi cerebro a una computadora? Pues bueno, vamos a cambiar. Vean, es casi la misma gráfica, nada más que ya cambia un poquito, ya hablando de lo que es la computadora. Entonces, base de conocimientos, lo primero que vamos a necesitar es una base de conocimientos, es dónde tengo que guardar la información. La semana pasada yo les di todo el ejemplo de dónde se tiene que ir guardando la información. Trabajamos similar a una base de datos, y con la otra materia de arquitectura de sistemas gerenciales también les he mostrado cómo se va almacenando la información y cómo es el uso que se le puede dar, ¿no? Entonces yo tengo una tabla con un historial, podrían ser de 2, 3, 4 millones de registros, y a través de esos registros yo voy a realizar mis operaciones, ¿no? Entonces necesito primero una base de conocimientos, es decir, guardar todos los datos, todos los registros que me vayan a servir, que puedan ser guardados y que en algún momento puedan ser utilizados para después transformarlo. Voy a necesitar mi base de datos. Ahora, voy a también para la computadora, o un computador, para esta parte de hacer un mecanismo de inferencia, necesito una memoria de trabajo, que son los hechos del problema. ¿A qué se refiere? Entonces, ahorita en arquitectura de computadoras, la semana pasada yo les enseñé que a través de la fecha de nacimiento yo puedo obtener la edad de cada uno de ustedes. Entonces, la memoria de trabajo se puede interpretar como eso. Entonces,
el dato en mi base de conocimientos es que es del 22 de diciembre del 86, que es mi fecha de nacimiento. Ahora, mi memoria de trabajo va a decir que puedo hacer un cálculo. A través de este cálculo yo ya saqué la deducción que a mí mi edad es de 34 años. Es algo que está en la base de datos, pero que la memoria de trabajo ya se interpretó de otra manera. Entonces, la base de conocimientos la podría hacer checar mi historial de compras en internet, ¿no? Entonces, se hace a través de la base de datos, consultamos todos los registros de compra que yo tengo, que realicé en el último año. Entonces, a través de esa base de datos, yo puedo empezar a filtrar y a sacar conclusiones, como ya les mostré con SQL en una base de datos, y a partir de eso sacar conocimiento nuevo. Entonces, ese conocimiento nuevo puede ser: Eduardo Escalante gasta aproximadamente 10,000 pesos en compras en internet al año, o 1,500 en promedio mensual, o utiliza su tarjeta únicamente cuando hay promociones, ¿no? Entonces, esos hechos que se van generando no están en la base de datos, pero sí se están generando a través de deducciones y del mismo conocimiento que tengo. Se van realizando hechos, ¿no? Cosas que van pasando y que quizás van formando una tendencia, ¿no? De todos los puntitos que va recorriendo, y ahí me va marcando, ¿saben qué? Todos los viernes Eduardo Escalante se va a jugar básquetbol. Ha pasado un día, ha pasado 2 días, entonces se está deduciendo que todos esos días les gusta jugar básquetbol a tal hora. ¿Por qué? Porque a partir de la información se generan hechos y ya se toma una decisión. Y en esta parte ya entra el motor de inferencia, o el mecanismo de inferencia, que lo que va a hacer es empatar esta información y sacar sus propias conclusiones. Es decir, que la información que se tiene, que se está generando, no solo es interpretada por la computadora, sino que deben establecerse reglas, deben establecerse patrones, y deben de demostrar que hacia dónde va. Es decir, debe hacer cierto procesamiento de intuición, de deducción, de razonamiento y de lógica. Entonces, no sé si a alguno de ustedes o en algún momento les tocó ir a Chedraui, a Soriana, o a quizás Bodega Aurrerá, bueno, una tienda departamental, ¿no? Que de repente en la zona de frutas y verduras aparecían bicicletas, triciclos, juguetes o juguitos, cosas por el estilo, o están pegadas al área de juegos. Bueno, básicamente esta información salió con minería de datos, donde la mayoría de las mamás, que son las que van al súper, siempre van acompañadas de un niño, de 2 niños, bueno, de sus hijos, ¿no? Entonces, como las madres van a comprar verduras, entonces lo que le tiene que acercar la tienda a esa zona, pues son los juguetes, los chocolates, los juguitos, para que mientras estén comprando, ellos vayan a realizar ese tipo de compras, ¿no? Al igual que el tan conocido 9.99, ¿no? No vale 10 pesos, sino que vale .99, ¿no? Las personas al final de cuentas pagan lo mismo, es un centavo que se pierde, pero mentalmente las personas piensan que es más barato. Entonces, ese tipo de cosas fueron calculados a través de precisamente un motor de diferencia, donde dice, ¿sabes qué? Si quieres vender más, lo tienes que bajar a tanto precio, vas a vender quizás no vendas 10 productos ganándole 50 pesos, pero vas a poder vender 50 productos ganándoles 4 pesos, ¿no? Entonces al final de cuentas tu ganancia es mayor, y ya el sistema logró hacer esta deducción, ¿no? Entonces al final se le presenta esto al usuario. En este motor de inferencia les recuerdo que es donde tiene que entrar el experto que les mencionaba yo al principio de esta clase, que es el que tiene que decir cómo funciona o cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Entonces, una base de datos por sí sola no me genera la información que yo necesito, sino que el experto tiene que ser, o sea, estamos hablando del doctor,
Bueno, ¿cómo vas a obtener la información que tú quieres guardar o la que quieres procesar? Entonces el experto te va a decir, tienes que hacer un análisis de sangre, tienes que hacer un análisis de temperatura y también tienes que hacer un análisis de ADN, ¿no? Para que tú puedas obtener todo eso, o de la presión sanguínea, ¿no? Entonces, ese tipo de factores es el experto el que va a decir qué son las cosas necesarias para llegar y cómo se deben de procesar y cómo se deben de interpretar. La computadora, a través de estos consejos o de esta inteligencia de un experto, la va a ir interpretando y va a seguir haciendo el trabajo de manera similar, de tal forma que el experto sea el que diga cómo se tiene que hacer, pero la computadora llegue a mejorar ese proceso, ¿no? Entonces, si ustedes tuvieran un robot que puede hacer cualquier operación, el experto van a ser ustedes de decirle, ¿sabes qué? Lo que quiero es que primero vayas a trapear mi cuarto, ¿no? O que vayas a hacerme el desayuno. Pero para que haga ese desayuno, primero ustedes le van a tener que decir las reglas, cuál es el sartén, cuáles son las dimensiones de la estufa, cómo se enciende, qué es la comida que tienen que dar, ¿no? Entonces, la computadora no solo necesita el conocimiento ni la memoria de trabajo a partir de los hechos, sino también las reglas que va a colocar el experto, ¿no? Así es como se va a ir formando este conocimiento. Una de las más usadas para representar el conocimiento en forma de reglas es una regla de estructura if-then, entonces, o más conocida como if-else, ustedes. Por ejemplo, regla 1, el automóvil no enciende, entonces el problema puede estar en el sistema eléctrico. Ahí es donde ya se saca una conclusión. Bueno, va a pasar esto, está pasando esto, perdón, entonces, si es eso, es probable que sea esto. Entonces, es una de las principales estructuras. Si su temperatura corporal es de 39 grados, es mayor o igual a 39 grados, entonces tiene fiebre. Entonces, pongo una condición, sí, y ya después de si se cumple esa condición, yo digo que tiene fiebre. Entonces, ¿cómo pasamos a esta regla de conocimiento? Ya ustedes la van a saber. Bueno, para este ejemplo, ya emulando la tarea, ustedes van a hacer ahorita una base de conocimientos de qué se tiene que hacer para jugar gato. Entonces, aquí está el gato. Si lo conocen ustedes, o Tres en Radio, no sé cómo lo hayan conocido, yo lo conozco como gato. Entonces, es de poner una X y, por ejemplo, aquí ya tienen que poner el 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es el juego del gato. Entonces, ustedes van a crear la base de conocimiento. ¿Cómo lo van a hacer? Lo pueden hacer con un diagrama de flujo, luego pueden hacer a lápiz, o lo pueden crear la programación. Entonces, vamos a ver qué es lo que ustedes van a hacer, que es nada más el inicio. Vamos a ver hasta dónde llegan. Yo nunca lo he hecho, pero en esta ocasión me toca estar de docentes, así que veré quién de ustedes me genera la base de conocimientos más grande, ¿sí? Entonces, vamos a empezar de ceros. Aquí creé nada más un formulario sin nada, solo tenemos un botón. Ok, tenemos un botón. Int jugador 1 es igual a 0. Int jugador 2, que es el CPU, es igual a 0. ¿Sí? Entonces, primero vamos a empezar. Esta imagen que está aquí es para emular las posiciones de cada uno, del 1 al 9, ¿no? Entonces, esta es la posición 1. Entonces, no recuerdo dónde empecé, pero vamos a suponer que aquí empieza el jugador 1. Lo que van ustedes a hacer es la condición de if si jugador 1 tira en la posición 1, entonces mi jugador 2 va a estar en la posición, a ver, vamos a ver, ustedes que son ahorita expertos, si el jugador 1 tira en la posición 1, es decir, si el jugador 1 tira aquí en la posición 1, que es acá, entonces, si ustedes
ya van a crear una base de conocimiento donde me van a decir dónde colocarían la X. Es decir, ustedes, la inteligencia artificial que le van a pasar a la computadora, deben de decir si me van a poner la X aquí, si me van a poner la X aquí, si por otro lado me van a poner la X aquí. Van a simular que ustedes están jugando y que van a intuir dónde tienen que colocar esa X para que ustedes puedan ganar. Yo aquí la voy a dejar en este lugar que está por aquí, ¿sí? Que es el 5, está en la posición 5. Entonces, si el jugador 1 tira en la posición 5, entonces yo voy a decir que el jugador 2 va a tirar en la posición 5. Entonces, este es el primer paso, pero bueno, vamos al segundo paso. If J1 tira en la posición 2, entonces, a ver, estamos aquí, si borramos esto, pero si tira en la posición 2, que es aquí, lo que se va a hacer es buscar dónde colocarían ustedes. Algo que podría ser que coloquen ustedes la X aquí, o por otra parte, si les gusta colocarla en este lado, ustedes van a decidir hacia dónde va. Entonces tendríamos, yo otra vez voy a colocar la X aquí en la posición número 5. Eso es lo que yo estoy haciendo. Quizás ustedes sean mejores jugadores de gato que yo, entonces van a decidir hacia qué rumbo entrar. Entonces es J2 va a estar en la posición número 5, ¿sí? Entonces, de estas condiciones que son las que están aquí, este if tienen que hacer 9, es decir, vamos a tomar el caso de que vamos a suponer que el primer tiro, únicamente el primer tiro, me puede llevar hacia acá, es decir, puede tirar acá, 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 puede tirar acá. Es decir, tiene 9 opciones, por lo que solo para el primer tiro necesito cubrir 9 condiciones, ¿sí? Eso es para el primer tiro. Entonces, ahora bien, si ya hizo el primer tiro, entonces yo me tengo que ir al segundo tiro. If, que es el segundo tiro. J1 es igual a, vamos a empezar esta situación, la primera que tenemos, que es que tire en este lado y que yo tire acá, ¿sí? Entonces aquí el jugador ya no puede tirar ni en 1 ni en 5 porque ya están ocupados. Entonces se reduce las opciones porque ya no tendría eso. Entonces ya no tiene la opción ni la 1 ni la 5. ¿Cuáles son las opciones que quedan? Pues podría ser como estrategia colocar esta en la posición 3, ¿sí? Entonces yo le diría que si coloca en la posición 3, entonces lo que yo voy a hacer es que J2 es igual, entonces tenemos que va a tirar acá, ¿no? Entonces el tiro obvio o la inteligencia artificial me dice que aquí tengo que tapar. Entonces, por obvias razones, J2 tiene que ser igual a 2 en la posición 2, ¿sí? Bueno, entonces ya sé hacia dónde va el siguiente tiro, que es J2. Ya tenemos esta posición y yo acabo de tirar aquí. Entonces, si tirara, por ejemplo, aquí, jugador, que no creo que vaya a suceder, pero tendría aquí, si tira cualquier tiro que no sea este lugar para tapar la línea, que es la posición 8, entonces if J1, que es el jugador 1, tira
en la posición 4. En la posición 4. Entonces lo que yo voy a hacer es, el jugador 2 debe de tirar en la número 8. Y si esto es así, ganaste. Entonces vean, esta solo es una parte y esto incluye 1, 2, 3 movimientos de solo la primera opción. Es decir, si el jugador tira en este lugar, el jugador 1, el humano, básicamente tira en esta posición. Para los siguientes 2, 3 tiros yo tengo que hacer aproximadamente 1, 2 condiciones más. Esa sola es si tiene la opción del primer tiro, ¿sí? La opción de que yo tiro aquí, y esta viene a ser la opción de si tira de este lado. Pero como son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opciones más, se tiene que pues cubrir un espacio mucho mayor, de colocar aquí en esta parte. En la primera fueron 9 condiciones. De estas 9 condiciones van a tener que hacer aproximadamente 7 condiciones para el segundo tiro. Para el tercer tiro ya pueden ser 6 opciones o 5 opciones, ya que se van reduciendo. Entonces van ustedes a hacer esto, no lo tienen que hacer programado. Ustedes pueden agarrar básicamente un bloc de notas, un archivo, un bloc de notas, donde ustedes pueden colocar si J1 es igual a 2, entonces pueden ustedes ponerme que J2 es igual a 3. Lo pueden hacer así en su libreta y llevarme todos los guiones que tienen acá, y por ejemplo poner aquí primer tiro, ¿no? Y me ponen todas las opciones de que pueden suceder con el primer tiro. Segundo tiro, por ejemplo, si tiró J2 y yo tapé J3, entonces segundo tiro con la opción 1, ¿no? Que esta es la opción 1. Punto y guión. Segundo tiro, opción 1. Pueden ustedes hacer un diagrama de flujo también, donde lo vayan haciendo y vayan interpretando cuáles son los tiros que se tienen que hacer. Ustedes cómo ganarían una partida. Son muchos, se pueden imaginar que solo son 9 espacios, pero solo para la primera opción tendrían ustedes 9 opciones, para la segunda tendrían 7 opciones, para el tercer tiro tendrán 5 opciones. Si existe un cuarto tiro y todavía nadie ha ganado, tendrán 3 opciones, ¿no? Y ya por la última, ya solo les quedará una opción ya donde se ganaron. Entonces, las opciones, las probabilidades de tiro son aproximadamente 945 opciones que tendrían que ustedes incrustar aquí para lo que es la inteligencia artificial. Solo 945 opciones que tiene este juego con 9 casillas. Ahora imagínense realizar la inteligencia artificial para un tablero de 64 espacios, como lo es el ajedrez. No, sí, creo que sí, son 64 o 128. Bueno, no recuerdo cuántas casillas son del ajedrez, pero imagínense ustedes las posibilidades, más que cada pieza se mueve diferente y que por cada movimiento va a realizarse una opción diferente. Son millones y millones de opciones, pero todas esas opciones ya fueron guardadas en una base de datos para que se pueda calcular el tipo de movimiento que se va a hacer. Entonces vean, ahorita que tenemos solo 9 opciones, tendrán aproximadamente esta cantidad de operaciones que realizar. Entonces van a empezar ustedes a calcular cada una de estas hasta donde puedan llegar el avance, pero sí quiero que por lo menos me muestren
3 o 4 jugadas donde ustedes vayan a intuir que no importa lo que haga el otro jugador, que ustedes van a ganar. Entonces eso se trata de la inteligencia artificial. Como les he dicho, lo pueden mandar el programa así como lo estoy haciendo aquí en Visual Studio, o pueden crearlo en una hoja de Word, en una hoja de Excel, en un blog de notas, en su cuaderno y tomarle fotografía, utilizar un diagrama de flujo, como ustedes gusten. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Es bastante trabajo, pero no difícil. Entonces nada más inviértale un poquito de tiempo para que vean cómo se maneja esto de la inteligencia artificial. Muchas gracias y hasta pronto.